escrito, el Cordero de Dios, el inmolado, o sea, el Jesucristo, el Todopoderoso, en su pierna. Y viene con sus vestiduras blancas, pero sus vestiduras ya reales, ya hacer esa guerra del Armagedón. Nosotros sabemos que Él la primera venida la hizo cuando llegó a la cruz del Calvario, pero aún así no creyeron en Él. Y la segunda venida dice que no va, o sea, primero llega hasta las nubes porque ahí no va a ser visible. Solamente los hijos de Dios, los que estén preparados, porque van a haber muchos hijos de Dios que también se van a quedar, solamente ellos lo van a ver. Y en ese momento que lo vean y escuchen su voz, van a ser arrebatados. Eso fue lo que pasó con las 10 vírgenes. Con las 10 vírgenes pasó eso, que 5 estaban preparadas, como nosotros, estar listos esperando que a cualquier momento llega, y los otros 5 no estaban preparados. Entonces dejaron acabar el aceite. ¿Qué significa el dejar secar el aceite? El dejar acabar el aceite, esa unción, como ese gozo de Dios, como esa fe, como es ya nosotros tenemos un ejemplo en la unción. Nosotros tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel. La unción también es como un pan. Y vemos nosotros que cuando Dios le mandaba el maná a los israelitas, entonces Él se los enviaba para un solo día. Y ellos no podían guardar una porción para el otro día, porque si guardaban una porción para el otro día, ¿qué sucedía allí? Se amanecía llena de gusanos. ¿Por qué si Dios había podido de pronto mandar la provisión para un año? Todos los días mandarles. Porque Dios quería enseñar a los israelitas a depender a diario de Él. Eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros tenemos mucha bendición, cuando nosotros tenemos demasiada bendición, ¿qué ocurre? Nosotros no buscamos a Dios. Ya ese maná ya nos da falta. Nos vamos olvidando y solamente lo buscamos cuando tenemos esa necesidad. Entonces Dios no quería que en el pueblo de Israel sucediera algo. Por eso el maná que ellos guardaban se dañaba. Quiere decir que esa unción se acaba, esa unción va a cesar. Esa unción no se acaba en el Espíritu Santo porque Él es la unción, pero sí se acaba en nosotros si no lo buscamos cada día. Nosotros cada día tenemos que renovar la unción, cada día tenemos que renovar y pedir una nueva unción para cada día, porque la unción que tenemos hoy no nos va a servir para mañana. Y la prueba está en que si yo ahora saco una prédica y tengo la unción de hoy y ya no vuelvo a orar y dejo para el domingo predicar, ya mejor dicho, ahí estamos en la hora, porque no se va, ni siquiera voy a entender lo que voy a entender. Amén. ¿Por qué? Porque la unción del sábado y la del domingo es otra. Es como que Dios dame la porción de cada día, así como pedimos el pan de cada día, también ese pan es la unción. Y las mujeres, las vírgenes, ellas dijeron, no, pues ya tenemos ahí suficiente unción. Y eso dicen que va a venir, pero quién sabe cuándo. Entonces, para ponernos a esperar esta vida y la otra, pues de aquí a eso, pues cuando ya Él vaya a venir nos preparamos. Y resulta que habían otras 5, que cada virgen significa una iglesia, habían las otras 5 que sí estaban en oración, estaban en alabanza, estaban en el fuego de Dios, y cuando menos pensaron, tras la voz de Cristo, que llegaba ya su esposo y se les apareció a medianoche. O sea, ni siquiera fue en el día que estaban bañadas y vestidas. Y entonces las otras quedaron todas segatonas diciéndole a las otras que les regalaran un poquito del aceite. Présteme de su unción. Y yo les digo una cosa, no se puede decir présteme de su unción, deme de su aceite, porque es que ese aceite que cada uno de nosotros tenemos nos ha costado trabajo. O es que es muy fácil tener la unción, no nos falta, tiene que haber renuncia, tiene que haber sacrificio, tiene que haber persecución, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber entrega, tiene que haber perseverancia. Es una lucha, lo que decía el pastor Dante, que la gente iba llegando a la iglesia, ay pastor, yo quiero tener la unción que usted tiene, y ya. Y él decía, no, es que a mí me ha costado años de dolor esta unción. Y no si fuera tan fácil decir sí tenga, pero pues eso no, uno unge a la persona, pero la unción, ese poder tiene que ganarse. El Espíritu Santo se lo va impartiendo en la medida que nosotros lo anhelemos. Y nosotros para anhelarnos tenemos que pagar un precio de renuncia. Mire lo que nos está ofreciendo el mundo, que la tarde cervecera, que el desenguayabe, cuántas cosas nos ofrece. ¡Qué belleza! Ahí, que no tenga disfraz, pues le ponen cualquiera. No, eso no es así, porque nosotros tenemos que estar renunciando a eso. La gente no entiende, bueno, estos no están en la tarde cervecera, estos ¿qué les pasa? Estos están locos. Sí, por Cristo, estamos locos por Él.
Entonces, cuando llegue esa voz del Señor que llame su iglesia, listo, ya tenemos que estar. Yo no sé si yo les había contado lo que pasa con el pueblo de Israel, con la novia, yo les conté. Resulta que los israelitas, cuando se van a casar, cuando ellos se desposan, que es como un compromiso, como el anillo de compromiso, como la boda como la parte de la fiesta de compromiso matrimonial, ellos escogen su novia y al momento que se comprometen, hacen una especie de ceremonia, como la que hizo Cristo la que hizo José con María, hacen una especie de ceremonia donde se comprometen oficialmente como novios, como futuros esposos. Y en ese mismo momento separan a los novios. En ese mismo momento separan a los novios del pueblo de Israel, así son los judíos. Y cuando los separan, ellos inmediatamente se van a trabajar el novio con el padre de él, con la familia de él, con los hermanos de él. Y ese muchacho se va a trabajar, a pagar ese precio por esa novia y a construir una casa con su papá y sus hermanos y a trabajar duro para comprarle sus cositas. Ningún israelita se casa sin tenerle la casa completamente amoblada a su novio. Ellos son eso es una cosa, un mandato de ellos, como una ley. Entonces ellos se van y trabajan duro y duro y duro, y a lo que ya ellos trabajan, ellos van comprando sus cositas y los hermanos del novio, con el papá del novio, les van ayudando a construir una casa. Pero siempre todas al pie de la familia paterna. Ellos construyen una casa al pie de la familia del papá del muchacho y le organizan, y mientras tanto el muchacho se empieza a preparar espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente y con esa pureza, y él se guarda para su novia. Ningún israelita se casa sin ser virgen. Ellos todos son vírgenes y las mujeres también. Entonces ellos se preparan y están en ese gozo esperando llegar el momento en que ya tengan todas las cositas guardadas. Y mientras tanto el papá del israelita, ¿qué hace? Le enseña a dirigir un hogar, le enseña cómo se trata la esposa, cómo se educan los hijos, cómo se levantan los hijos y cómo se levanta la comida también para su familia. A lo que ya está preparado para liderar su casa el muchacho y ya sabe cómo va a manejar su hogar, orientado por su padre. Entonces, mientras tanto, la muchacha está al lado de la madre de ella, con las hermanas de ella, las tías de ella y todo, y las están enseñando a tejer, a bordar, a cocinar, a hacer pasteles, a cuidar niños, a todo lo que tiene que saber una mujer para entregarle a ese novio una esposa eficiente, una esposa idónea. Entonces ellas le ayudan, y mientras tanto la preparan y la perfuman y la llenan de perfumes y cosas preciosas y cremas y todo para irle preparando su cuerpo para su esposo, para que cuando él llegue la encuentre bien rica, la encuentre bien purificada, oliendo delicioso, y aparte de eso va a encontrar una mujer ya que va a poder administrar su hogar y manejar su familia. Ya le enseñan cómo, la mamá le enseña a ser esposa, cómo debe ser con su esposo para hacerlo feliz. Entonces eso es hermoso, eso es un matrimonio israelita. Entonces, ¿qué pasa allí ya? Entonces, pero el novio, hay una clave, la novia tiene que mantenerse también pura, y él se mantiene puro para llegar a ella. Y cuando ya lo pasa tan hermoso, él no le puede avisar a la novia el momento en que va a llegar. Él no le puede avisar, él le tiene que llegar de sorpresa. Y todos los solteros del pueblo y las solteras del pueblo están alertas a la llegada del novio, y la novia a la expectativa. Y a cualquier momento le llega. ¡Pum! Y empiezan y toman flautas y empiezan a hacer danzas todos los jóvenes del pueblo, y empiezan a preparar las fiestas que duran 7 días, las fiestas de las bodas, y empiezan a preparar todos los corderos y todo para esa fiesta, y a tocar la trompeta, decir, llegó el novio, llegó el novio. Y ahí mismo la novia rápido tiene que estar lista, que cuando él toque la puerta, ella está vestida de novia. Así es la esposa de Jesucristo. Nosotros somos la esposa de Cristo, las iglesias cristianas. Entonces, así también está preparando él las bodas del Cordero en el cielo. Está todo listo, están las mesas, están los manjares, todo está preparado. Y nosotros, y Dios nos está dando tiempo a nosotros de que nosotros nos preparemos para que cuando se toque la trompeta, que ya viene el novio, estemos listos, porque en ese momento somos arrebatados todos y nos vamos a la boda del Cordero.
Mientras estamos nosotros en fiestas en el cielo, en esas bodas con Cristo tan hermoso, están los que se quedaron en la gran tribulación, porque ellos no van a tener aceite, porque no van a tener fe, porque no van a tener unción y se les durmieron. Por eso es que dice que los que durmieron se quedarán. Aquí se va a quedar el que esté dormido espiritualmente y mentalmente, porque está diciendo, ay, eso lleva muchos años diciendo que va a venir, eso lleva muchos años. Entonces nosotros tenemos que estar muy preparados. Eso es muy bonito, esos matrimonios de hebreos, eso es una preciosura, eso es una hermosura. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a hablar acerca del primer amor. Por eso fue que hice esa introducción de esa historia para poder entrar mejor para el primer amor. Amado Padre, presentamos esta palabra delante de ti, Señor. Presentamos este tema del primer amor, un tema tan precioso, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, porque tú en él, Señor, nos enseñas, Señor, a prepararnos y a no dejar apagar, Señor, esa llama del primer amor, Señor, en que nos gozamos con ti, Señor, en que nos gozamos contigo, Padre de la gloria. Es en el momento, Señor, de la gloria, que estemos preparados para tu venida, bendito Padre Celestial. Yo te doy las gracias y presento mi vida y la de este pueblo, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tomes mi lugar a partir de este momento y que este mensaje, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Declaro, Padre Santo, que esta palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito para el cual tú nos la envías, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, toma mi lugar, Padre Santo, usa mis labios, mi garganta, usa todo mi ser, Señor, y abre nuestros oídos y sentidos espirituales para que la recibamos y la pongamos en práctica. En el nombre del Señor, amén y amén. El primer amor. Fue una palabra que Dios le mandó a una de las iglesias. El Señor tiene en cuenta a través del mensaje del Apocalipsis todas las obras que nosotros hagamos, por pequeñas que sean, que corrió una cinchita, que lo más mínimo que trajo una aromática, cualquier cosa por insignificante que a nosotros nos parezca, para Dios es algo muy grande, porque está haciendo para su iglesia. Y Dios le habla a una de las iglesias, Él le habla a las 7 iglesias, y a una de las iglesias le dice, yo conozco tus obras, Él sabe nuestras obras, y le dice, y que has cumplido mis mandamientos, y empieza a ver todo lo que esa iglesia hizo, y Dios le tiene en cuenta todas las obras que hizo, pero le tiene una palabra, dice, pero tengo algo contra ti. De toda la grandeza que Dios había visto en esa iglesia, le dijo, tengo una sola cosa contra ti, y le da una oportunidad a esa iglesia, le dice, que has dejado el primer amor. Para Dios dejar el primer amor es muy triste, es como una pareja, es como el matrimonio, como un romance. Cuando nosotros empezamos a enamorarnos de una persona, nosotros no nos importa irnos a vivir debajo de un palo, dormir en el suelo, tener una chocolaterita torcida, lo que sea, pero estar al pie de esa persona y que tomemos agüita de papa con guapanela y no, tranquilo mi amor, y salimos adelante y uno en ese romance le sabe ricas aguasar o lo que esté tomando, pero a uno no le importa y no estar al pie de esa persona. Eso es algo hermosísimo, porque estamos tan acá. Estamos viviendo ¿qué? El primer amor. ¿Se acuerdan? Todos nosotros hemos tenido un primer amor. Entonces, ¿qué pasa cuando las parejas se casan? En el primer año, en los primeros 2 años, el primer amor, eso es un romance, pues, y los defectos del otro se ven como virtudes, y eso es una cosa preciosa en que uno los exonera de todo, y si se demoró es porque le pasó algo, nunca pensamos en estar con otra persona, y eso es algo hermoso, ese romance del primer amor. Pero cuando van pasando los años y van dejando apagar los matrimonios, las parejas, el primer amor, todo empieza a ser difícil, todo empieza a ser cansón, todo empieza a ser rutinario, todo empieza a ser, todo es horrible. Ya si no hay para luz eso es un problema, si no hay para el agua es otro problema, si el otro le hizo mala cara se formó una tragedia, y todo es horrible, y ya es el rencor, y ya no le hablo, y ya no lo abrazo, y ahora no le doy el pico y no lo vuelvo a recibir de beso, y que yo no sé qué es que ella me mantiene diciendo, como decía una hermana mía, decía que el esposo es poniéndole la queja al hijo, diciéndole, es que ella toda hora es mi amor, papi, 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 me tiene cansada con el cuento de papi, papi. ¿Ah? Y ella ya le dice, doctor, al almorzar, de lo sentida que está, doctor, puede bajar al almuerzo, si es tan amable, doctor, está servido su desayuno. Y él,
asustados, ya ella dijo, no le vuelvo a decir, pero ¿qué es lo que está pasando allí? Dejaron morir el primer amor. Uno nunca puede dejar morir el primer amor, ni en el matrimonio, ni en el noviazgo, ni en la amistad, ni con Dios. Debe mantenerse, porque ese primer amor es el que nos ayuda a nosotros a sostenernos en los tiempos difíciles. Ese primer amor es el que ayuda a los esposos a llegar a 40, 50, 60, 70 años de casados. Ese primer amor es el que nos impide pecar, porque amamos tanto a Cristo que no queremos lastimarlo y no queremos que se rompa ese romance, ese primer amor. Entonces el título de la enseñanza de hoy es el primer amor. Recordando el primer amor, Apocalipsis 2, 4, 5, 6. Apocalipsis 2, 4, 5, 6. Dice la palabra de Dios, el mensaje a las 7 iglesias en Éfeso, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, o sea, una iglesia que quedaba en Éfeso, que era la iglesia de los Efesios, que es donde Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios. Por eso es que cuando vamos a interpretar las Santas Escrituras tenemos que estar muy pendientes en qué tiempo fue escrito y para qué iglesia, para qué tipo de personas fue escrito, para poder nosotros extraer de allí la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de ese mensaje. Porque tenemos que irnos a la parte histórica y mirar qué es lo que pasa allí. ¿Por qué les escribió Pablo, Pedro, Lucas, el que fuera, o Cristo a ese pueblo? ¿Por qué le escribió Cristo de esa manera? Porque a veces es tan duro con esas personas. En el caso, por ejemplo, de los fariseos y saduceos y toda esa gente. ¿Por qué era tan duro? Miremos a quién iba dirigido ese mensaje. Amén. Entonces dice así, capítulo 2, versículo 4. Pero voy a leerlo desde el principio. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Voy a explicarles qué significa el ángel de la iglesia de Éfeso. El ángel de la iglesia es el pastor. El ángel de la iglesia es la pastora. Dios los ha colocado como ángeles en esa iglesia, porque ellos tienen que estar guardando la iglesia de Jesucristo. ¿Qué significa guardar? Proteger, cuidar. Amén. Entonces, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí está hablando Cristo al ángel de la iglesia. Yo conozco tus obras. Oiga pues, todo se lo va a reconocer. Así que no me preocupen que la palabra de Dios dice que tenemos salario por nuestro trabajo. Nada de lo que usted haga por Cristo va a ser en vano. Pero también, lo que no hagamos también tiene unas consecuencias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que era una iglesia de mucha paciencia. Trabajaban duro para el Señor y que no puede soportar a los malos. Era una iglesia íntegra, no soportaba la maldad dentro de ella. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era un pastor que tenía revelación. Era un pastor que tenía una revelación, un discernimiento espiritual. Tenía un discernimiento para saber quiénes eran apóstoles y quiénes no lo eran, cuáles eran los falsos y cuáles eran los verdaderos. Amén. Y ya Cristo está teniendo en cuenta toda esta situación y le dice, y has sufrido y has tenido paciencia. También está viendo el sufrimiento de esa iglesia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, le dice al pastor. Sé que has trabajado duro por mi iglesia. Has sufrido y has tenido paciencia por amor a mi nombre y no has desmayado. No has sacado la mano, no se ha vuelto atrás. O sea, ha perseverado. Era una iglesia perseverante. Amén. Pero tengo contra ti, ahí viene la falla. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire todas las cualidades que reunía esta iglesia. Mire todas las capacidades, las actitudes espirituales, toda la belleza que tenía esa iglesia. Porque cuando hablamos del apóstol, del pastor, del ángel, estamos hablando que de esa manera eran sus siervos. Y vemos allí cómo había algo que Dios lo tenía muy triste a Cristo, y era que había dejado el primer amor. Estaba tan preocupado en otras cosas, estaba tan azarado en otras circunstancias, viendo, tratando de llevar pureza, tratando de mantener íntegra su iglesia, trabajando duro, siendo perseguido, sufriendo, porque dice que ha sufriendo mucho, que en medio de tanto azar olvidó lo principal,
lo que más Dios ama, que es el amor. Dice la palabra de Dios que sin amor nada somos, que así yo tenga todas las cualidades, que así tenga todas las virtudes, que así tenga todos los dones, pero que si yo no tengo amor, nada soy. Dice también la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el pastor y la iglesia habían olvidado ese amor. Lo habían dejado, estaban dejando que se apagara ese amor por Cristo. Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice el Señor, le llama la atención, y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué quiere decir? Que por qué a pesar de tener todas esas cualidades, por qué a pesar de tener todas esas virtudes, a pesar de ser tan entregado y de no desmayar, ¿por qué? ¿Por qué esa persona había dejado el primer amor? ¿Por qué? Sencilla y claramente, hay una causa: caíste. Había caído, y cuando se trata de caer, se trata de pecar. Miren todas las cualidades que tenía, pero había caído, había pecado. Había pecado el pastor, y cuando el pastor o la pastora peca, entonces la iglesia empieza a ser contaminada. Es muy delicado uno como pastor estar en pecado, porque contamina la iglesia. Es como un siervo de Dios, como un levita de Dios cuando peca. Si una persona dentro del cuerpo directivo, digámoslo así, de la iglesia, de los principales, de los que sostienen la iglesia, de las columnas de la iglesia, cae en pecado y lo guarda y no lo confiesa ni se arrepiente, porque tiene que haber una confesión para poder haber perdón. Y entonces toda la iglesia va a ser contaminada. Empieza la iglesia a caer. Amén. Porque se le abre una puerta a Satanás y entran todos y comienzan a pecar todos. Amén. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que se le acabó el primer amor. Pecó. Cayó. Y le está diciendo, recuerda pues de dónde has caído. Acuérdate, ¿qué te hizo caer? ¿Por qué caíste? Y arrepiéntete, le dice el Señor. Amén. Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Entonces, cuando hablamos de las primeras obras, vamos a pensar lo que hacemos cuando estamos nuevos en la iglesia. Cuando sentimos ese llamado, cuando sentimos ese anhelo, esa necesidad de la palabra, esa necesidad de que nos ministren, esa necesidad de estar con el pastor y la pastora, esa necesidad de ayunar, de recibir mensajes, esa unción que anhelamos. Vuelve a tus obras primero. Vuelva a ser, arrepiéntase y vuelva a empezar. Vuélvase a como era primero. Vuélvase a como era primero. Y no era que hubiera dejado todo, solamente el primer amor por haber pecado. Amén. ¿Qué hacer? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y viene la sentencia de Dios. Pues si no, vendré pronto a ti. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Si no te arrepientes, si no te acuerdas de dónde has caído, para que te levantes y te apartes de la ocasión de pecar, para que te apartes de ese peligro que te está haciendo pecar. Si una persona es drogadicta, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de la droga, apartarse de los que están alrededor de ella, a los drogadictos, apartarse de quien consume, del lugar donde vendan. Entonces, cuando yo sé que caí por esto y que esto me llevó a ello, ¿yo qué tengo que hacer? Apartarme y arrepentirme mismo y no volver a dar ocasión, porque la más mínima ocasión de pecado, ¡pum!, me destruye. Amén. Y dice, si no, vendré pronto a ti, dice el Señor Jesucristo. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Oiga esto, quitaré tu candelero de su lugar. Cuando habla del candelero, habla de esa lámpara, habla de esa unción, habla de esa salvación, habla de ese lugar que le dio, de un lugar de privilegio que le dio como líder o de pastor, un lugar, ese ministerio que le entregó, y Dios lo quita de su lugar. ¿Y qué hace Dios? ¿Va a dejar ese lugar desocupado? No, pone otro.
pone otra persona que sí ha mantenido el primer amor. Amén. Pero tienes esto, que aborreces las obras. Dios le está diciendo, pero todavía tienes algo más bueno. Aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces cada una de las iglesias, es muy bonito estos mensajes a las iglesias, porque cada iglesia es una iglesia, representa una época, una etapa del cristianismo, una época de las iglesias. Entonces, luego les voy a predicar en qué iglesia estamos ahora. ¿Amén? Entonces, este amor es inigualable. Este amor nace como un pequeño manantial. Cuando usted está en el primer amor, usted no quiere lastimar a la persona que usted ama. Usted no le quiere fallar. Usted no quiere hacerlo sufrir. Usted quiere mantenerlo feliz y estar llevándole florecitas y una cosa y otra para que esa persona se sienta bien. Así tenemos que hacer con Cristo. Cuando se acaba ese primer amor, ¿qué pasa? Empezamos a tropezar como niños, empezamos a menguar, andamos en tinieblas y empezamos a hacernos daño. Empezamos a lastimarnos, a rasparnos, porque empezamos una caída, y la primera caída va a ser suave, que fue la que nos hizo apartar del primer amor, pero la segunda va a ser más dura, y va a ser más dura. ¿Y por qué va a ser más dura? Y nos vamos a hacer más daño. Por la sencilla razón de que Satanás ha entrado otra vez a dominar. Y como nosotros sabemos que Satanás es un enemigo que nos aborrece, que nos odia, él va a venir con más fuerza, él va a venir con más odio cuando vea que dejamos el primer amor, cuando vea que caímos, viene con más odio contra nosotros a destruir todo lo que pueda en nuestras vidas. Entonces ahí sí que va a ser bien difícil volvernos a levantar. Si fue difícil la primera vez para convertirnos, se imagina la segunda vez, que ya puede ser la última, porque Satanás viene a acabar con nosotros antes de que volvamos al primer amor para poder llevar nuestra alma a los infiernos. Él va a hacer todo lo que pueda por acorralarnos y por esclavizarnos, llevarnos a un estado terrible, un estado lamentable como el que ustedes ven en los drogadictos, que los ven uno primero bien vestiditos y empiezan con su fumadita, y luego ya los ve uno en arrastraderas, con las arrastraderas levantadas, luego sin zapatos, los ve uno desgreñados con el pelo parado, flacuchentos, sucios, y al final con un costal al hombro, luego ya durmiendo en el suelo, en los andenes, terrible, hasta que ya le pegan un tiro. Satanás lo destruye. Si no se muere de hambre, de inanición, porque ellos no quieren volver a comer o consumir. Amén. Entonces, cuando llegan las espinas, tropezamos, caemos y fracasamos. Empezamos a recibir desengaños de un lado y de otro, porque como estamos apartados de Dios, pasa cuando usted se va de su casa. Cuando usted se va de su casa y no sale con la bendición de sus padres, así sean malos los padres, si no sale con la bendición de los padres, téngalo por seguro que le va a ir como a los perros en misa, porque por todos los lados le van a dar, hasta que le toca volver a la casa bien llevado, porque no tiene que la cobertura de sus padres, sale de la protección de Dios. Así es cuando nos apartamos de Dios, nos salimos de su cobertura y ya quedamos en la mano del maligno. Amén. Cuando nos enfriamos, cuando nos apartamos, cuando nos volvemos tibios, nos vamos olvidando de Dios. Satanás empieza a utilizar un mecanismo que usa con todos los creyentes, una de sus mejores armas, una de las armas más contundentes del maligno, que es el desánimo. Empieza: ¿qué vas a ir a la iglesia hoy? ¿Estás muy cansado? ¿No vas a orar? Quita esa Biblia ahí, pones el libro que está mejor. Miren que en esa iglesia son pecadores. Miren, el de allá y el de allá, y el que se sentaba en este lado y en el otro, quién sabe qué serán. Y empieza uno a ver, en vez de los pecados de uno, a ver los pecados de los demás. Pero Cristo le va a decir: usted no tiene que venir a apartarse de mí por los pecados de otro, porque yo no he pecado y porque yo no tengo tacha ni que fallar. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo voy a una iglesia y puede haber lo que haya de inmundicia allí, porque no vamos a encontrar ni una iglesia santa.
Y en esa iglesia yo tengo que poner los ojos solamente en Cristo. Que el pastor pecó, que el otro pecó, que el otro quién sabe, que el otro quién sabe qué, que lo mismo mal parqueado. Nosotros no nos interesa eso. Nos interesa Cristo, que Él no ha fallado ni ha pecado. Y Él es el que nos va a dar la salvación, porque nosotros no nos vamos a justificar. Cuando nos presentemos delante de Dios, no nos vamos a justificar diciendo, yo no volví a la iglesia porque el hermano de ahí estaba en adulterio. O porque el otro hermano era mentiroso. O porque el otro hermano tomaba trago. No. Dios dice, ¿y qué pasa con que tome? Él tiene que darle cuenta a Dios. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es para que juzgue el criado ajeno? ¿Es su criado o es el mío? ¿Ah? ¿Usted pagó el precio? ¿Cuánto pagó por él? ¿En cuánto lo compró? Ah, no, que yo no pagué por él. Entonces, ¿por qué lo juzga? Usted solamente puede juzgar sus siervos. Usted no puede juzgar los míos. Yo soy el que los voy a juzgar y los voy a castigar y los voy a condenar o los voy a rescatar y salvar. Porque a Él le pertenecemos a Cristo. Amén. Mucha gente no vuelve a la iglesia diciendo, es que en esa iglesia yo creo que yo no sé qué, y yo en esa iglesia vi yo no sé qué, y ese pastor no sé cuántas. No, Señor, Cristo es el pastor. El pastor que está allí parado predicando es un representante, es un instrumento, es una vasija que Dios está usando para predicar. Pero realmente el que manda allí es Cristo. Tanto ovejas como corderos, como pastores y cabras y todo el mundo que esté allí, le pertenece a Dios, y Dios es el pastor de todos nosotros. Dios no es nosotros no somos el pastor principal. Por eso a mí no me gusta la iglesia donde digan, ¿quién es el pastor principal? Él es, y vienen como en escalafón. No. Nosotros no somos el pastor principal, Cristo es el pastor principal. Cuando estamos en el primer amor, dice que cuando nosotros nos alejamos y empezamos a permitir que se apague ese primer amor, nos empezamos a desanimar. Y el enemigo siempre usa a otra persona para que nos desanime. Y vos vas a ir allá. Y todavía yo no, y dice no triunfante, yo allá y no voy, yo no voy a volver. Yo así no volví, mira. Y empiezan a tratar de que las otras personas, Satanás empieza a enviar todos sus instrumentos, sus mensajeros diabólicos, a decir no vuelva. Para que la persona se desanime y empiece a retroceder. Amén. La persona empieza a menguar en la lectura de la palabra y en la oración. Allí empieza a apagarse el amor, el primer amor de esa persona con Cristo. Cuando estamos en el primer amor todos lo soportamos, nos animamos unos a otros, somos comprensivos. Nosotros nos contentamos con lo que tengamos, como ya lo expliqué anteriormente. Se ayuna con amor. Nadie tiene que exigirnos que hagamos la obra de Dios, porque nosotros nos ofrecemos solitos a hacerla. Nadie tiene que decirnos, ve, usted tiene que abrir la iglesia. Usted tiene que venir si usted verá cómo llega. No, uno dice, no, yo llego como sea, me voy en bicicleta, pero yo llego. Amén. Somos comprensivos. Se ayuna con amor, nadie tiene que exigirnos nada. Nada de lo que a Dios le agrada, porque lo hacemos de manera espontánea, de manera voluntaria y gozosos. Amén. Hechos 19, 2 al 6 nos muestra un ejemplo. Amén. Hechos 19. Hechos 19, del 2 al 6. Dice así la palabra de Dios. Del 2 al 6. Hechos 19, del 2 al 6. Dice así. Les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste pues bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Vemos acá como ellos ni siquiera sabían. Pablo estaba predicando en esas regiones y Pablo no tenía que convocar a la gente. La gente mandaba llamar a Pablo. La gente mandaba llamar a Pedro, a cada apóstol, y la gente mismo preparaba en las casas las sillas, y la gente preparaba el cabecito, y la gente estaba diciendo, vean, lo necesitamos que nos enseñe, nosotros necesitamos que venga. Y entonces ni siquiera conocían el Espíritu Santo, pero ellos ya buscaban de Dios, sentían ese anhelo, y necesitaban que alguien les enseñara.
Él no tenía que ir a buscar absolutamente a nadie, como Cristo tampoco tenía que buscar a nadie. Nosotros por eso no acostumbramos salir a buscar a nadie. Porque la gente tiene que buscar a Dios por amor. Porque el Señor es claro cuando lo dice. Si no me buscas por amor, me buscarás con dolor. Así de sencillo. La gente tiene que ser motivada por el Señor, motivada a buscar a Dios. Amén. Y dice, vamos a Mateo 8:19. Mateo 8:19. Dice la palabra de Dios. En el 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él no tuvo que ir a buscar al escriba, que era como un secretario. El escriba vino y buscó a Cristo y le dijo: te seguiré a donde vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no tengo nada que ofrecerte. Tú tienes un salario, tú tienes un trabajo estable, tú tienes un sueldo. En cambio, yo no tengo nada que darte. Pero estaba el Señor, ¿qué? Probando. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. No tiene nada que hacer usted enterrando y yendo a entierros y yendo a hacer filas con los muertos espirituales. Ellos se entierran solitos. Déjenlos, que esos que están muertos espirituales vayan y me entierren. Tú no tienes nada que ver allí. Tú solamente sígueme. Sígueme. Jesús era definitivo. Él era determinante. Amén. Y vamos a la palabra de Dios también en Mateo 9:10. Mateo 9. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos. Estaba en la oficina Mateo. Estaba trabajando de tesorero del municipio. Y Jesús también le dijo: ¿cómo? Sígueme. Jesús no le dio una prédica, no le dio un discipulado, no le dio chocolate con pan de bono, no le dio un regalo, no le dio bananitas, nada. Jesús simplemente le dijo: sígueme. Y si lo siguió bien, y si no se bregó, porque Jesús le queda derecho. Jesús no se paraba a rogarle a nadie. Amén. Y dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa, y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y ¿qué hizo? Le siguió. Mateo 9, desde el 9, versículo 9. Dice que él inmediatamente se levantó y lo siguió. Dejó tirado el empleo, dejó tirado todo, y sin decirle: Señor, ¿cuánto va a ser mi sueldo? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Y mis prestaciones sociales qué? ¿Y con qué voy a mantener mi familia? No, él no le dijo nada. Él dejó su trabajo ahí tirado y dijo: me voy. Y arrancó detrás de Cristo. En Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué hizo él? Llamó a los discípulos. Y cuando él los llamó, ¿qué hizo? Les dio autoridad. Cuando usted recibe un llamamiento santo, lo primero que recibe al obedecer a Cristo es autoridad. Recibe dos cosas: autoridad, y dice: y les dio poder. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Les dio autoridad y les dio el poder. O sea que todo tenía que sujetarse a ellos. Cuando usted es llamado y obedece, tiene inmediatamente. Usted no tiene que decir: es que yo tengo que estar un año, pasar 10 F1 y 10 F yo no sé cuántos en la iglesia para tener el poder, porque el poder lo tienen en los pastores. No, señor. Desde el momento que usted es llamado como discípulo de Cristo, ya recibe el poder. Y ahí todavía no eran apóstoles, ahí eran discípulos. Apenas iban a empezar a ser formados como ustedes. Apenas iban a empezar a ser formados, pero empezando a ser formados ya tenían autoridad, poder y el llamamiento. Amén. Entonces mire qué hermosura lo que nos enseña acá la palabra de Dios. Doña Luz, acá donde dice, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves tienen del cielo nido,
mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. O sea, cuando ese discípulo, Jesús le dijo que no le podía dar pues la plata, ¿él lo siguió o no? Igual lo siguió, porque él le dijo, permite que vaya a enterrar a mi padre. Y él le dijo, no, déjelo, que los muertos entierren los muertos. ¿Y usted qué? Sígame, ya está muerto, ya déjelo allá. Con los otros muertos espirituales. ¿Por qué con los otros muertos espirituales? Porque los otros muertos espirituales, si él se devolvía a enterrar al papá, iba a decir, me voy a ir con un tipo que dice que es maestro, que es profeta y que se llama Cristo y que es el Hijo de Dios. ¿Y usted qué va a hacer con él? Nada, yo no sé por qué cuánto le va a pagar. No, él me dijo que no tiene ni dónde vivir, pero yo me voy a ir. ¿Cómo se le ocurre que va a dejar el trabajo y su familia? ¿Ustedes qué iban a hacer a los muertos? Atajarlo y tirársele el llamamiento que Jesús le había dado. Por eso cuando Jesús llama, él dice que la persona que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digna de él. Yo no puedo, todo lo que me digan, hey, vos que no sé qué, y dónde estás yendo, y qué te dijeron, y qué vas a hacer, y con qué vas a vivir, si esa iglesia es pobre, si eso yo no sé qué, que si eso, no, ni siquiera retroceda. Mejor dicho, ni a su pasado, ni a lo que hacía antes, ni lo que era antes, todo lo de atrás tiene que quedar borrado de su mente. Es como que usted apenas brotó hoy acá, apenas hoy nació, no más. Porque si usted se volvía atrás, si él se volvía atrás, era como retroceder ante errar. ¿Sí? Entonces, es un peligro volver atrás. El enemigo retomará el poder, el enemigo le enlaza, le aprisiona y vuelve y lo lleva ¿a dónde? Al mundo. Cuando dejamos el primer amor, la persona es llevada a prisiones de oscuridad y es completamente esclavizada. Si antes estaba medio esclavizada, si se vuelve atrás y se deja pagar el amor de Dios, entonces ¿qué hace? La persona inmediatamente es esclavizada completamente, y el enemigo se va a enseñorear de ella. Mateo 12, 43 al 45. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 43, 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estaba hablando de la generación de incrédulos, donde habían sido, cada pedacito que usted lee de la Biblia es un complemento del otro. Los discípulos habían sido llamados para expulsar unos demonios de un muchacho. Ese muchacho parecía con ataques de epilepsia. Tenía ataques de epilepsia. La epilepsia, la mayoría de la epilepsia es un problema demoníaco. No todas, pero algunas. Como la mayoría de enfermedades son ataques demoníacos, no todas. ¿Qué pasó? Llamaron a los discípulos del Señor y le dijeron, Señor, le dijeron a los discípulos, bueno, no está Cristo, pero llame a los discípulos, ellos también tienen el poder. Ya Jesús les había dado poder y les había dado la autoridad, pero les dijo, vaya, llámenos que me liberen mi hijo, porque ya esos demonios estaban que acababan con ese muchacho. Le daban esos ataques cada minuto y el muchacho se estrellaba, y esos demonios lo hacían que se destrozara la cara, que se despedazara, se hería como uno ve una persona con epilepsia en la calle. Entonces llamaron a los discípulos. Cuando los discípulos empezaron a reprender esos demonios no les hicieron a los discípulos ni 5 de caso. Y el papá del muchacho, muy preocupado de ver que los discípulos no le habían hecho caso, ¿qué hizo? Dijo, entonces llamen al maestro, llamen a Cristo. Entonces los llamaron a Cristo y los apóstoles muy avergonzados, supremamente avergonzados, porque si Jesús decía que el que creyera en él mayores cosas haría, ¿cómo es posible que unos demonios no le hubieran hecho caso? Entonces, y no fue un solo discípulo el que fue a liberar, fueron todos los discípulos. ¡Qué pena! 12 contra 1. Entonces inmediatamente el Señor Jesucristo llegó y reprendió al demonio, y el demonio tiró a ese muchacho al suelo y lo puso a echar espuma, y salieron esos demonios de ese muchacho pintados. Apenas Jesús les dijo, sal de él, ya, y salió, y obedeció. Jesús no le ponía
ni 5 días de ayuno, 300 de rodillas peladas. No, Jesús llegaba y decía tal, y se hacía. Entonces, ¿qué pasó allí? Los discípulos con mucha pena, me imagino yo, eso ya es un relato mío. Ellos con mucha pena, me imagino, porque a mí me llegan a llamar a una liberación, no, qué pena. Entonces ellos se fueron y le preguntaron solitos al Señor Jesucristo: Señor, ¿y por qué no pudimos liberar a este hombre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no tuvimos el poder? ¿Por qué esos demonios no nos obedecieron? Y el Señor Jesucristo le respondió: generación incrédula. Ellos venían de una generación incrédula, aún los discípulos del Señor. Sus padres habían sido incrédulos, sus abuelos habían sido incrédulos, entonces traían todavía una generación de maldición sobre ellos. Entonces les faltó fe. Ellos fueron a liberar a ese muchacho, pero no creyeron. ¿Y qué tal que los demonios no nos hagan caso? ¿Y qué tal que yo no sé qué? Y fueron como bastante tembleques, y por eso los demonios se los conocieron y dijeron: a esto no les hacemos caso, y ahora los vamos a demostrar. Y Jesús les dijo: generación incrédula, porque no solamente ellos no habían creído, sino toda la gente que estaba viendo la liberación. Por eso cuando una persona en la iglesia no recibe sanidad, cuando una persona en la iglesia no recibe liberación, es porque otras personas que están dentro de la misma iglesia no están, en vez de estar apoyando todos unidos en que pase el milagro, ellos están ¿qué va a pasar? Que no sé qué. Y entonces no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces les dijo: generación de incrédulos, y les dio la clave. ¿Acaso no saben que este tipo de demonios no sale sino con ayuno y oración? Se prepararon ustedes no eran Cristo, ellos se tenían que haber preparado. Les exigía Jesús una preparación. Se durmieron sobre los laureles y creyeron que ellos eran como Cristo, que iban dando y ya el poder estaba en ellos. Ellos tenían que ganarse, ellos tenían que pagar un precio por esa unción. Les faltó fe, no ayunaron, ni oraron siquiera. No saben que esta generación de demonios eran unos demonios generacionales. Por eso vemos que los demonios tienen nombre. Nosotros cuando vamos a hacer una liberación tenemos que mirar que esos demonios tienen un nombre, y por el nombre los tenemos que llamar. Generación incrédula. ¿Acaso no saben que estos demonios no salen sino con ayuno y oración? Por eso tenemos que aprender nosotros de cada clave, y ahí es donde nosotros seguimos con este mensaje. Luego vemos acá que dice la palabra de Dios que habían salido los demonios de una persona. Volvemos al primer amor. Que salieron los demonios de la persona fue liberada en la iglesia. Yo por eso no les hago liberación hasta que ya no los veo bien firmes. Entonces, ¿qué pasó allí? Esa gente se descuidó el primer amor y ya habían sido liberados. Entonces, ¿qué hicieron los demonios al ellos descuidarse? Y al caer, les pusieron los demonios primero la cascarita para que cayeran, y a lo que cayeron, se vinieron 7 legiones más y los oprimieron y los pusieron de ruana. Dice que el postre estado de esa persona llega a ser 7 veces peor que el primero, o 8, porque el octavo se trajo los 7 detrás, y no él trajo 7 demonios solos, ellos venían con los de ellos. Entonces imagínense 7 legiones, 8 legiones. Y entonces cogen esas 8 legiones a esa persona y la oprimen, la atacan, la vuelven perversa. La persona empieza a hacer pecados que jamás en la vida se le han pasado por la mente, la vuelven una porquería, le arruinan la vida, la enferman hasta matarla, hasta llevarla a la destrucción total. Mucha gente dice: ay, es que cuando el cristiano ya se convierte, no hay ningún problema, ya el cristiano no lo pueden volver a meter los demonios. Qué pena, pero sí, si no, Jesús no había colocado esto acá, porque dice: volveré a mi casa de donde salí. O sea que la persona ya había sido liberada, y el demonio dice: esa es mi casa. El demonio cree que nosotros somos la casa de él. Esa es mi casa de donde salí, me voy y entraré a ella de nuevo. Oiga lo que dice: entraré de nuevo a ella, a la casa, al cuerpo de ese ser humano. Miren lo que hace él, porque la encontrará barrida, adornada y vacía. ¿Dónde estaba el primer amor? Ya no estaba. Como había pecado, el Espíritu Santo, ¿dónde estaba para retener esos demonios? No estaba. El Espíritu Santo primero se entristeció, segundo se apagó y tercero se marchó. Quedó la persona sola.
vacía para ser poseída otra vez por toda esa infinidad de demonios. Amén. La persona ha perdido la unción y ha perdido el gozo, declina espiritualmente, se vuelve tibia, y la palabra de Dios dice: ojalá que fueras frío o fueras caliente, ojalá que fueras bueno o malo definitivamente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? A Dios no le gustan los cojos, a Dios no le gustan los tibios, los que hoy dicen sí, mañana no, hoy sí voy, mañana no, hoy amanecí santo, mañana no, y así están, que no me determino para Cristo, no, y qué tal si no, mejor no voy, no, yo mejor como que no vuelvo allá, yo más bien como que no estoy seguro de estar convertido, no. Dios no le gusta ese tipo de personas, o se convierte, o se convierte, o se condena y se condena, pero sea de una sola pieza, porque eso determina la integridad del ser humano. Cuando una persona es íntegra, dice esto y así le para el mundo encima, ahí permanece, en esa palabra, amén. Empieza a pecar y hace cosas mucho peores, que lo denigren, incluso llega a ser peor que un animal en sus acciones, hace cosas que ni siquiera los animales hacen, olvida y rechaza todo lo que sea de Dios, trata de olvidar todo lo aprendido, o lo usa contra Dios y contra los hijos de Dios. Huye de la luz, le molesta lo que sea de Dios, le molestan los hermanos que les esconde, ay, ya viene ese hermano evangélico, ya, no, y empiezan a pasar por el otro andén. Abandona el cuerpo de Cristo, y nada tiene que ver con Cristo, y la palabra de Dios dice que nada tiene que ver Cristo con Satán. El Espíritu Santo, así cuando la persona abandona también el cuerpo del Señor, del que era parte de la iglesia, dice que también empieza a pecar y a volverse como una bestia. Entonces el Espíritu Santo abandona ese cuerpo, porque el Espíritu Santo no puede estar metido donde está esa inmundicia, esa basura. La palabra de Dios dice: no puede haber comunión de Cristo con Satanás, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, no puede haber alianza de lo injusto con lo justo, con lo puro con lo perverso, no puede haber esa alianza, no puede estar el Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo tiene que abandonar eso, porque la persona de manera voluntaria lo echó. El Espíritu Santo es exclusivo, no lo podemos tener de lejos. Ejemplo, las vírgenes insensatas que les hablaba yo ahora, representan esa unción, esa lámpara encendida, amén, esa vida llena de unción, de gozo. Cuando la persona sale el Espíritu Santo de ella, la persona empieza a secarse y empieza a morir espiritualmente, se empieza a estancar y se empieza a podrir, empieza a oler a muerto. El amor, entonces ya hoy aprendimos acerca de lo que es la unción del Señor. Por eso es tan importante que nosotros permanezcamos en la unción. Es muy importante, porque la unción de hoy no nos sirve para mañana. Las vírgenes no pudieron escuchar la voz del Señor, de su esposo, cuando vino en su búsqueda, y se quedaron. Sus lámparas se apagaron, no tenían aceite, no tenían esa fe, no tenían ese manantial de vida que era el Espíritu Santo. Eso es tan importante, permanecer y caminar con Dios, porque solamente así puedo yo. ¿Qué quiere decir permanecer? Quedarse, prevalecer, así venga lo que se venga. Cuando vamos de la mano de Cristo, todo lo soportamos. No podemos desviarnos a derecha ni izquierda. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Si otro falla en la iglesia, nosotros no tenemos por qué fallar. Tampoco tenemos por qué juzgar. No hay excusa para dejar ir el primer amor y la unción. Amén. Cuando estamos con la unción, tenemos paz en Cristo, sin importar las circunstancias y el poder de Dios que fluye en nosotros. Dice que las personas huyen de nosotros cuando han dejado el primer amor, pero también dice la palabra de Dios que la presencia de Dios también se va. Y cuando tú tienes la presencia de Dios y el primer amor, los demonios huyen ante tu sola presencia. Amén. Tu fe se va a acrecentar, pero debemos estar apercibidos orando y ayunando y velando en todo tiempo. Dice que porque nuestro adversario el diablo anda alrededor de nosotros buscando. Él es un espíritu a quien devorar. Él es un espíritu que él no descansa. Él no duerme porque él no se cansa. Entonces él está esperando el mínimo descuido de parte nuestra. Amén. Volver al primer amor es tener la actitud de siervo ante Dios, pero la actitud de rey ante los demonios.
Eso es volver al primer amor. Señor, aquí estoy humillada como una sierva, Señor. La palabra de Dios dice que siervo inútil es aquel que hace lo que le toca. Eso es un siervo inútil. Porque hace lo que le toca hacer, no está haciendo nada más que sobresalga, sino lo que le tocó. Amén. Dice que tenemos que tener esa actitud de siervo, estar humillados y obedientes. Cuando yo le digo, Señor, yo soy tu sierva, yo no puedo condicionar a Dios. Yo no puedo decir, vea, Señor, si le sirve que vaya tal día, pues voy. Si le sirve esta manera de que yo estoy acá, pues bien. Si le sirve mi alabanza, si no, pues no me la doy. O sea, como si fuera un favor que le hacemos a Dios dándole una alabanza, una oración. No, no, no. Es un favor que Dios nos está haciendo a nosotros, permitirnos alabarle. Amén. Dice que tenemos que estar con la actitud de reyes ante los demonios y ante la adversidad. En el primer amor somos nosotros llenos de revelaciones, de dones y sabiduría. En el primer amor nos presentamos delante de Dios con gratitud. Nos presentamos como una ofrenda pura, limpia, mecida, como olor fragante, como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Él te dice hoy, cambia tu actitud. Si te has sentido enfriar, si te has sentido frío, dice una palabra, juzguen ustedes. Es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Si usted tiene amistades que le están diciendo no vaya, no busque, aparte de las amistades, porque son instrumentos de Satanás. Dios te dice hoy, cambia esa actitud si te sientes frío. Si te sientes alejado, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y vuélvete al primer amor. Que Dios le bendiga. Esta palabra es una palabra muy bonita y así son todas las cartas que Dios le mandó. Que Dios le bendiga grandemente y espero que este tema haya sido de edificación para sus vidas en el nombre de Jesús.